En este video explicaremos un ejercicio referente a secciones cónicas, específicamente al tema de hipérbola. Determinar los vértices, focos y asíntotas de la hipérbola 16x al cuadrado menos 9y al cuadrado menos 144 igual a 0. Este ejercicio será la excusa para recordar algunos elementos de hipérbola. En pantalla observamos dos de las posibilidades. En uno tenemos una hipérbola horizontal, en otro tenemos una hipérbola vertical. En la hipérbola horizontal podemos distinguir algunos elementos. Precisamente los colores nos ayudan acá, por ejemplo. El color azul es propiamente la gráfica, ¿ya?, de la hipérbola. Miren la forma que tiene. Casi como si tuviéramos dos parábolas reflejadas, ¿cierto? O una parábola reflejada. En este caso tenemos hipérbola con centro en el origen. Vemos con color amarillo acá la A, y es precisamente porque, bueno, propiamente la distancia entre el centro y el vértice, al igual que con la elipse, la distancia entre el centro y los vértices es A. Entonces hacia este lado tenemos A,0 como una de las coordenadas de los vértices, y también tenemos menos A,0. Y toda esta longitud, que se llama eje transverso, corresponde a 2 veces A, obviamente. Bien, veamos la que está con color rojo, sería B. ¿Sí? Toda la longitud sería 2B, y desde el centro hasta uno de los puntos que en la elipse se acostumbraban a llamar covértices, en este caso pues serían los extremos de ese eje que se llama eje conjugado. Por otra parte tenemos los focos, están con color azul también, los focos. Recordemos que al igual que con la elipse, la distancia entre el centro y el foco es C. Entonces una de las coordenadas sería C,0 y hacia el otro lado menos C,0 para este caso de la hipérbola horizontal. Por último, veamos que tenemos un eje donde se encuentran los focos y se llama precisamente eje focal, y otro eje que es perpendicular, y al igual que en la física, recuerden, fuerza normal que es perpendicular a la superficie de contacto, en este caso se llama eje normal, el eje que es perpendicular al eje focal. Tenemos otra relación que es C al cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado, que es la ecuación del teorema de Pitágoras tal como lo conocemos, que acostumbramos a que C sea la hipotenusa, pero más adelante voy a explicarles de dónde sale esa expresión. Veamos la ecuación canónica de una hipérbola con centro en el origen. Acá la vemos. X al cuadrado sobre A al cuadrado menos Y al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. La diferencia con la elipse es el signo que está acá en la mitad, que en este caso es negativo, es un menos, y en la elipse es un más. Por lo demás es igual, X al cuadrado sobre A al cuadrado, Y al cuadrado sobre B al cuadrado. Hay una diferencia con respecto a la elipse, que en la elipse A era mayor siempre que B y C. En este caso C siempre es mayor. Si observamos la gráfica, la distancia entre el centro y los focos por supuesto que es mayor que A, que es la distancia entre el centro y el vértice, y mayor también que B, que es la distancia entre el centro y el extremo del eje conjugado. Por otra parte tenemos la hipérbola vertical, y la diferencia en la expresión o en la ecuación canónica es que, si ustedes observan, el signo negativo lo tiene X al cuadrado, el 1 es positivo en este caso, igual a 1 siempre, y además de eso A se encuentra debajo de la Y, o sea, A al cuadrado debajo de Y al cuadrado, y B al cuadrado debajo de X al cuadrado. Entonces la forma de identificar cuál es A y cuál es B es primero mirando cuál es el que tiene el signo negativo, si el término que tiene X al cuadrado o el término que tiene Y al cuadrado. Si es el término que tiene X al cuadrado, entonces el valor que se encuentra debajo viene siendo B, o más bien B al cuadrado. En esta gráfica observamos también unas líneas con un trazo corto. Ya, estas líneas con trazo corto son asíntotas, se llaman así porque la gráfica trata de tocarlas, pero no lo hace, ¿sí? Se acerca muchísimo, pero no toca, ¿cierto? Y ese tipo de líneas a las cuales se acerca una gráfica se llaman asíntotas.
Por otra parte, veamos la distancia entre el centro y el foco. En este caso lo estoy resaltando de color azul. Y lo que vamos a hacer ahora es rotar esa distancia, que se llama C, ¿cierto? Vamos a rotarla. Vamos a rotarla. Y la voy a trasladar. De manera que observemos lo que ocurre acá, que coincide con la distancia entre el centro y uno de los vértices de este rectángulo, con lo cual se nos forma un triángulo rectángulo. Lo voy a hacer acá con color azul, que es el triángulo que estoy ahí rellenando. Ese triángulo tiene como hipotenusa a la línea que acabé de trazar, C, precisamente C, y como catetos a la distancia entre el centro y el vértice, que se llama A, y la distancia entre el centro y el extremo del eje conjugado, que se llama B. Es decir, los catetos son A y B, por lo tanto tenemos que el teorema de Pitágoras queda como se muestra precisamente acá. C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Los catetos son A y B y la hipotenusa es C. Volvamos al ejercicio.